Dedicado con nosotros es el obispo administrador o el supervisor, como llamábamos antiguamente, de Ecuador, al hermano Richard Mendoza. Para nosotros es un privilegio tener un amigo aquí en la casa, que el Señor le bendiga mucho y que lo use grandemente. Él es de Ecuador y su esposa es argentina. Yo no sé cómo tú fue tan lejos a buscar a su esposa, pero me alegra mucho que por lo menos estén aquí visitándonos. Le damos un aplauso de bienvenida a nuestro hermano Richard. Amén. Que se le bendiga mucho. Amén. Tú la presentas porque si no, que no come esta semana. Que la paz del Señor reine sobre sus vidas en esta mañana. ¿Ven? A mí me da mucho gusto saludarles y devolver esta... Tomen sus asientos, por favor. Devolver la gentileza al presentarme de mi amigo Pastor Carlos Labra junto a su esposa Diana. Ellos nos han recibido estos días, han demostrado su cariño, su hospitalidad de primera para con nosotros. Y bueno, tengo unos minutos para compartir con ustedes. Públicamente entonces, gracias Pastor Carlos Labra, su esposa Diana, por la hospitalidad y por invitarme a compartir hoy la palabra del Señor con cada uno de ustedes. No es fácil soltar y entregar el púlpito. Yo he sido pastor de 5 congregaciones y aquí está mi esposa que me acompaña. No es fácil para un pastor que ama y quiere a su iglesia entregar el púlpito así nomás, porque desde acá se puede dañar la línea de pensamiento, la teología, ¿verdad?, que lleva un pastor. Pero gracias, querido Carlos, por la deferencia. Y antes de compartir la palabra, entonces yo quisiera presentarle a mi querida esposa, María de los Ángeles Correa, para que nos salude, por favor, que me acompaña en esta mañana. Queridos hermanos, buenos días. Y bueno, otra vez reitero el agradecimiento con los pastores por la hospitalidad, por la atención, y a ustedes por recibirnos de alguna manera en esta mañana, igual a las hermanas del desayuno, riquísimo, así que los invito a cada domingo. No desayunen, vayan para atrás. Es un gusto, mis hermanos, estar con ustedes hoy. Realmente nos hemos sentido como en casa y bueno, ya mi esposo dijo todo, pero yo no me quiero ir de este púlpito sin compartirles un versículo en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58. Dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Y este versículo, bueno, nos dice claramente que nuestra vida no es un lecho de rosas, es difícil, hay pruebas, pero a pesar de todo lo que tenemos en esta vida, ese gozo que viene del Señor cuando pasamos la prueba y esos pequeños momentos de felicidad no tienen comparación a lo que el mundo nos da. Amén. Así que gocémonos en el Señor, gocémonos en su presencia y en la palabra que hoy Él nos va a dar. Amén. Dios los bendiga mucho y gracias. Bendición. Amén. Bueno, el pastor me ha hecho la agenda y me dice que tengo que salir pronto, así que voy a ir al grano, a la palabra. Déjeme poner esto acá y ahí está. Y bueno, cuando uno pasa por Miami siempre llega al Resort Labra. Así que tienen un muy buen pastor y una alegría poderles conocer un poco más a ustedes. Una alegría saludar y compartir al pastor Corvo y su esposa. Él se ha olvidado un poco de mí, pero yo estudiaba allá en Argentina, en Buenos Aires, por los años 80, 87, 88, 89, y él era supervisor ahí en Mar del Plata. Ahí estaba la oficina regional. Así que una alegría, supervisor, compartir con usted esta mañana. La palabra del Señor. Llamados a vivir el gozo
del sacrificio, del evangelio y de la vida cristiana. Nuestros oídos están entonados y entrenados para oír siempre cosas muy bonitas, románticas, en algunos casos exóticas, pero que no siempre y no necesariamente son la verdad. Pero le cuesta a nuestros oídos oír y escuchar confrontaciones, retos, exhortaciones, desafíos y en muchos casos la verdad. Si alguien te dijo que la vida cristiana era fácil, entonces no te dijeron la verdad completa, tal vez te engañaron un poco. Porque más bien lo que se encuentra en la palabra son versículos como que hay que tomar la cruz cada día y seguirlo. Al parecer esa es la demanda para los discípulos. Toma tu cruz y sígueme. Al parecer la vida cristiana no es tan fácil como se la presenta. Si pensaste que al convertirte en cristiano, todo se arreglaría para ti, todo sería color de rosas y enteramente fácil la vida, parece que hay algunas equivocaciones en esa aseveración y tal vez ese no sea exactamente el camino para ti. Es que la vida cristiana no necesariamente es fácil. Aquí en la vida cristiana hay que lucharla y hay que pelearla. Y hay que hacerlo cada día. Es como liberar o librar una batalla cada día. Es como sonreír o algo así como sonríe aunque estés llorando. Yo en esta mañana intento posesionar el tema. Traigo un desafiante tema que estuvo rondando en mi cabeza este fin de semana. Hoy quiero desafiar a cada uno de ustedes a la luz de la palabra del Señor. Gracias por venir a este servicio. Gracias, pastor, por permitirme su púlpito otra vez. Es que en el marco del cumplimiento de la misión a la que hemos sido llamados como creyentes, a esa misión que todos tenemos, todos, por cierto, esa tarea y ese ministerio que debemos cumplir, por cierto, porque el evangelio, por cierto, no es para quedarse de brazos cruzados, no es para quedarse sentado por el resto de la vida cómodamente en la iglesia. Hoy quiero desafiarlos y decirles que debemos incorporar en nuestra agenda evangélica, en nuestra agenda de todos los días, que debemos empacar en nuestra mochila, que debemos incluir en nuestro viaje, en este viaje que se llama el viaje de la vida, en este viaje que se llama ser cristiano, en este viaje que se llama ser creyente, discípulo y ministro de Cristo, el alto precio, las amplias exigencias y demanda que implica el reino, el sacrificio que implica el reino, ser hijo e hija de Dios. La pregunta de este desafío es: ¿qué significa, qué implica ser cristiano, evangélico y ministro, discípulo de hoy en el siglo XXI? ¿Qué significa ser siervo de Dios hoy en el siglo XXI? Es que todos somos llamados a ser ministros, todos somos llamados a ser siervos, servidores del reino. Es que Jesús mismo asumió este aspecto, el aspecto del sacrificio. Él se sacrificó a sí mismo por ti y por mí. El sacrificio, por supuesto, no debería llevar necesariamente tristeza o frustración o aflicción, sino el gozo de saber que hay libertad y salvación y vida, esperanza, transformación. ¿Por qué no felicidad cuando uno ve cumplida la misión para la cual fue encomendado? Amén. Si yo logro en esta mañana y rápidamente, por medio de la palabra de Dios que va a ser leída y alrededor de mi propia experiencia, si tengo algún momento para compartir algo, si yo logro a través de la palabra de Dios hoy animar, inspirar y desafiar por lo menos a uno
a uno de ustedes, por lo menos a uno, si a uno por lo menos lo animo a soñar y a aprender un poco más y a hacer algo mejor en la vida cristiana, a ser mejores creyentes, a ser mejores discípulos, entonces me iré contento y satisfecho de este lugar. Jeremías capítulo 20, tenga la bondad, la palabra del Señor. Y leo ahí ustedes, por favor, si me acompañan, a partir del versículo 7 hasta el versículo 18. Y si logran tener sus Biblias abiertas sería bueno. Empiezo leyendo el versículo 9. Jeremías capítulo 20, versículo 9. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Y tal vez subraya ahí la palabra no obstante, porque será el nexo entre lo uno y lo otro. Entre la tesis, la antítesis y la tesis, y lo planteado y los desafíos. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Mire al versículo 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Y usted puede, mire un poquito el versículo 8 también. ¿Por cuántas veces hablo? 2 veces grito. Y vean ahí los elementos del pasaje. Si pueden saltar un poquito al versículo 14, y voy un tanto rápido. Mire la condición del profeta. Maldito el día en que nací. El día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre. Versículo 17. ¿Por qué no me mató en el vientre y mi madre? Y lo pueden ahí ustedes chequear. ¿Para qué salí el 18 del vientre? Para ver trabajo y dolor. Pero mire el versículo 11, y lo llevo en ese juego de los versículos para captar el mensaje. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Me sedujiste, ahí está la palabra de Dios. Me sedujiste, otra versión dice, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo. Yo renuncié, como que dice el profeta, pero había en mi corazón un fuego que calaba hasta los huesos. Traté de soportarlo, pero no pude. Hoy ganaste, dice otra versión, o mi propia versión. Le dice Jeremías al Señor, hoy ganaste, oh Dios, pero mañana voy a insistir contigo. No obstante sería la palabra clave aquí. Me encanta este libro de Jeremías. Yo encuentro, cuando uno lee todo el libro de Jeremías, encuentro mucha honestidad de parte de Dios por un lado, pero también del profeta en su relación, en su diálogo, en su encuentro con Dios. Es demasiado interesante. El libro contiene muchos elementos y características propias del discipulado, del hombre y de la mujer cristiano, del ministerio, de aquel hombre que es llamado por Dios para ser creyente. Pero el libro de Jeremías también refleja esa lucha, esa tensión del ser humano constante con Dios, ese deseo del hombre de querer hacer las cosas como él quiere. Pero este hombre también aquí, llamado Jeremías, se atreve a pelear con Dios. Insiste, con mucha insistencia, valga la redundancia. Me gusta este libro porque hay mucha humanidad en el mismo. Seguramente usted, como yo, hemos pasado momentos como el profeta, donde estamos en momentos de desaciertos, de desiertos, tal vez de frustraciones, y que hemos decidido otra vez, versículo 9,
Mire, es la decisión del profeta. No me voy a acordar más de él. Le habla el profeta a Dios. No me voy a acordar más de él, ni voy a hablar más en su nombre. Oiga, es una decisión bastante radical del profeta. Seguramente todos hemos pasado por estos momentos, por estas neblinas mentales de querer renunciar. Al parecer esto de dejarlo no es nada raro, porque sí, en la vida cristiana también hay pensamientos en todos nosotros, aún en los ministros, de desánimos, de angustia, de querer renunciar a todo, de querer dejarlo todo. Esa sensación de agotamiento, de cansancio, de frustración y de botar todo por la borda de una vez por todas. Este profeta Jeremías pertenece a ese cuarteto de los grandes profetas que se llaman precisamente profetas mayores: Isaías, Ezequiel, Daniel y el propio Jeremías. A este profeta Jeremías le tocó ministrar en el marco, mire, en el ejercicio de 5 reyes. Y traigo tal vez el ejemplo más válido para el mensaje de esta mañana. Le tocó ministrar en el ejercicio de 5 reyes. En el proceso, mire, con 5 presidentes, en otras palabras. ¡Wow! Nada fácil. Con cada uno de ellos tuvo que luchar y bregar y batallar, porque el profeta constantemente estuvo denunciando el pecado y confrontó a cada uno de estos reyes. Este profeta Jeremías le tocó ministrar a un pueblo, no solamente a través o por medio de 5 reyes, sino que le tocó ministrar a un pueblo terco, a un pueblo de duro corazón, de dura cerviz, a un pueblo que estaba lejos de Dios, a un pueblo que quería hacer las cosas por su propia, como ellos querían, a un pueblo que quería hacer de las suyas, un pueblo duro de corazón, un pueblo rebelde, un pueblo descarriado, un pueblo que no admitía ninguna corrección. Pero no solamente eso, hay más. Los políticos estaban totalmente ajenos y descarriados de lo recto y de la justicia. Las familias estaban descarriadas. El patrimonio de la nación estaba en ruina y seriamente amenazado. Este ministro, este hombre de Dios llamado Jeremías, ministró por más de 40 años. ¿Conocen ustedes la historia? No tengo que decir más, tal vez. Fue llamado directamente por Dios, con un llamado claro y específico y demasiado particular, pero raro a la vez. Antes que naciese, dice el versículo, o los versículos primeros del capítulo 1, seguramente conocen la historia. Antes que nacieses, antes que te formases en el vientre de tu madre, yo te separé y yo te escogí. Pero te estoy enviando ahora un pueblo duro. Y si usted lee el capítulo 7, los versículos 27 y 28, estoy hablando de Jeremías, la misión y la tarea que Dios le da a este profeta es la siguiente: mira, te escogí desde el vientre de tu madre y te voy a llamar y te voy a enviar con esta misión, con este mensaje. Pero al pueblo donde vas a ir, el pueblo no te va a escuchar. El pueblo no te va a parar bola, se dice por allá en Latinoamérica. Ni siquiera te va a poner atención a tus palabras, menos las va a obedecer. Pero allá te envío. Capítulo 7, versículos 27 y 28 del capítulo 7. ¿No le parece bastante familiar este escenario el día de hoy? Con toda la crisis planteada, es similar el escenario que nos toca vivir hoy en día. Así Dios envía a su pueblo, así Dios te escoge, nos escoge a nosotros y nos envía a ministrar a un mundo parecido al del profeta en mención. Su padre era sacerdote y ahí hay una buena herencia. Y para los que tienen hijos, no tengan miedo de enrolar a sus hijos en el ministerio. No tengan miedo de meter a sus hijos en la iglesia. No tengan miedo de incluir a sus hijos en su agenda. Es lo mejor, por cierto. Al ser llamado este profeta, otros elementos incluyo, pone como excusa su edad. Conocen la historia: es que soy un niño, soy muy joven, no puedo con tamaña responsabilidad. No, le tocó ministrar en el reino del sur, en Judá.
Su acción va desde la destrucción de Jerusalén en el 586 más o menos, algunos datos ahí. Ante la negativa de que no puedo, soy muy niño, soy muy joven. Ante la negativa y la excusa del profeta, Dios mismo, dice la historia, que toca la boca del profeta y lo bendice. Y Dios mismo pone su palabra, la palabra de Dios, en la boca del profeta. Igual que Daniel, igual que Isaías, igual que Ezequiel. Oh, bendito sea el Señor. Mire, así debería ser nuestro llamado, así debería ser nuestra tarea en la iglesia, así debería ser evaluada tal vez nuestro ministerio, nuestro discipulado. ¿Será que tenemos en nuestra boca la palabra de Dios o estamos diciendo nuestras propias palabras? ¿Será que como padres, será que como líderes la palabra de Dios reposa en nuestra boca? Si no es así, yo te bendigo ahora en el nombre de Cristo Jesús para que Dios ponga su palabra, en tu boca, y entonces cuando tú hables, sea la palabra de Dios la que corra desde tu boca. Amén. Jeremías es llamado a arrancar, a destruir, a arruinar, a derribar. Dije, no es un mensaje fácil. Es más, él tiene que anunciar al pueblo la destrucción de Jerusalén. Un mensaje raro realmente. Por cierto, ahí un paréntesis, ojalá hoy en día Dios levantara hombres y mujeres como este profeta, donde denuncien lo malo, donde denuncien el pecado sin ningún problema, donde no haya miedo a denunciar el pecado, aunque sea el mensaje de destrucción. Claro, hoy en día nadie se atreve, pastor, a predicar mucho sobre esto, ¿verdad? Se habla más de prosperidad y cosas de estas, porque se pueden ir los hermanos. Pero ojalá Dios levante hombres y mujeres que digan la verdad, que denuncien el pecado, que digan lo que tengan que decir, que hablen la palabra de Dios sin importar el precio que esto implique. Hay que denunciar lo malo, hay que denunciar el pecado sin temor. Claro, hoy en día los pastores dicen, no, hay que ir despacito porque se pueden ir los hermanos que diezman más, aunque estén en pecado. Pero este profeta no tenía problema, denunciaba lo que tenía que decir, porque esa fue la tarea y el mensaje que Dios le envió a decir. Un mensaje raro, un mensaje extraño para nuestros días. Pero el fin del libro, el fin del capítulo o de toda esta historia, si ustedes conocen, aunque era un mensaje duro, un mensaje confrontativo, el fin era restaurar y reedificar. El fin era consolar, el fin era dar esperanza. Tal vez desde lo podrido, desde lo malo, desde lo antiguo, dar esperanza a algo nuevo. Y en esta mañana ese es el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Como profeta propuso cambios estructurales, cambios raros, cambios más bien radicales. Por supuesto, frente a su mensaje se levantaron muchos opositores. Es que cuando uno predica la palabra de Dios, es que cuando tú quieres ser distinto y hacer las cosas diferentes, por supuesto, hacer cosas nuevas, por supuesto, cuando quieres promover cambios, tendrás personas que se van a oponer, tendrás mucha gente que se va a poner en tu contra, muchos se van a oponer, muchos se van a burlar de ti. Este profeta se lo llama el profeta llorón. Luchó permanentemente con Dios. Me gusta este profeta porque no es alguien que se esconde así medio mojigato, sino que fue honesto y sincero con Dios, sin tapujos, fue delante de